Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos en el marco de una nueva edición de Congreso Futuro, Humanidad, hacia dónde vamos por las pantallas y distintas plataformas de TV Senado. El día de hoy queremos hablar sobre educación, porque claro, Congreso Futuro ha venido durante las últimas temporadas hablando de ciencia, tecnología, pero también con un giro hacia las humanidades, porque sin la humanidad todas estas nuevas tecnologías y este mundo digital no tiene sentido. Y parte también de aquello es lo que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, un galardonado, un premio nacional que estamos orgullosos de poder recibir, que se haya dado el tiempo, bajándose del escenario para hablar con nosotros. Profesor Juan Casazo Gutiérrez, bienvenido a este espacio de conversación. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, déjenme contarles, yo se los mencionaba, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2025, en parte porque tiene múltiples factores que incidieron precisamente en este galardón por su ayuda y su aporte a la comprensión de la pedagogía, doctor en Sociología de la Educación de la Universidad de París y además, digámoslo también, que tiene antecedentes como director de la Fundación Escuela Emocional. Vamos a hablar un poquito de aquello también. Educación e inteligencia artificial, el humano y la máquina, una trama existencial, nos permitió conocer más en su charla sobre su visión de la relación emergente entre humanos y máquinas en un mundo profundamente transformado, al menos en lo que se anticipa, por la inteligencia artificial. La educación, la formación de la mente, la calidad, todo aquello, vamos a hablar de todo eso, pero profesor, primero que nada, ¿cómo se sintió en el escenario? Porque no es una plataforma habitual en la cual, yo me imagino, más allá de las ponencias e invitaciones que recibe, no es un escenario habitual o un público habitual el que tenía el día de hoy. Bueno, en mi vida he estado hablando normalmente ante grandes públicos, o sea, lo más grande tocó 9.000 personas en Brasil, así que imagínate, wow. Entonces, pero esta vez fue especial porque dos elementos. Yo me apoyo mucho en el público y tiendo a no usar la medida de lo posible los PowerPoints. Entonces me permite tener una relación más directa con las personas. El problema es que aquí no se veía el público. Veía como las 2, 3 primeras filas, pero estaba muy tranquilo y muy contento porque me parecían personas muy serias los que estaban ahí y tomando apuntes, entonces me hicieron sentirme muy bien. Sí, se da mucho eso de los apuntes y efectivamente hay veces que pasa en grandes esferas incluso donde se dedican a veces a leer el PowerPoint nomás, pero en este caso se da una interacción bastante más cercana. Profesor, consultarle respecto también a su experiencia personal. Queremos saber a modo de perfil, ¿no? Hablar un poco de sus inicios, qué lo movió finalmente, profesionalmente, a trabajar en el ámbito de la educación, qué lo motiva de alguna forma a intentar cambiar el mundo, empujando desde este ítem. Y cuál, si nos permite, es la historia que está detrás también de sus motivaciones. Es muy larga, además. No, además, bueno, mi primer diploma fue en filosofía. Yo estudié filosofía en Estados Unidos y después tenía una beca para estudiar economía en el London School of Economics. Pero me dije, no voy a seguir tanto tiempo fuera de Chile, mejor voy a aprender algo práctico y me vine a Chile y estudié sociología para mostrarte lo volado que estaba. Pero fue una decisión muy acertada porque ahí me enamoré de la profesora y que ha sido mi esposa por 57 años, una gran intelectual chilena, Cecilia Montero. Después vino el golpe, el golpe de Estado y después yo fui desaparecido un tiempo. Se ganó la beca, como dicen algunos. Pero lo interesante de eso es que, puesto que yo he estudiado filosofía, puesto que yo de los clásicos, entonces tenía una concepción muy alta del héroe. Entonces, a pesar de todo lo que estaba ocurriéndome, nunca me sentí víctima, sino que me sentí más bien héroe, porque nadie de los con que trabajábamos tomaba presos. Era como un llamado a la acción. Era una sensación, un sentimiento de superioridad moral ante aquellas personas. En esa época no se usaba así. Entonces a mí me expulsaron de Chile por ser un peligro para la sociedad chilena. Y como era filosofía, educación, pude acceder a entrar por concurso a la UNESCO en París, y desde entonces me he metido en el mundo de la educación, he viajado al mundo, conozco más o menos cómo se está enfrentando la educación en distintas partes del mundo. Y le tocó todo el periodo de transformaciones, porque si hablamos de la educación en esa época y la que tenemos hoy,
Ha cambiado bastante. Bueno, afortunadamente, cuando me autorizaron volver a Chile, que fue la última lista, ¿ah? Pude hacer un intercambio y me instalé como especialista principal para América Latina y el Caribe en la UNESCO en Santiago de Chile. Entonces, desde allí impulsamos las reformas de los 90, que es lo cual tú estás hablando ahora, y que ahora ya quedaron viejitas y viene como otro periodo, ¿ah? Otro periodo. Bueno, quiero conversarle a la gente también que obviamente el profesor tiene una serie de publicaciones y estuvimos viendo también, por ejemplo, Siento Luego Existo, que del año 2022 aproximadamente, donde también en alusión a sus temáticas, usted decía que para todos en general como sociedad, o vienen tiempos mejores o no vamos a estar por mucho tiempo más en el planeta y que la educación es la llave para producir un cambio profundo en lo que viene. ¿Cómo marcha la tendencia para dar con ese cambio profundo, considerando que también por estos días hay mezquindades políticas, económicas, que atentan contra ese sentido, no sé, más altruista, si se quiere, que al final es básicamente de subsistencia también? Absolutamente. Mira, eh, a ver, me dan ganas de hablar de dos partes. Uno, Hablemos. partiendo puente, cuando yo estaba en UNESCO, creé una cosa que se llama Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación. Hicimos un estudio con 160.000 casos, ¿ah? Un gran número para la época, y lo que estaban buscando, cuáles eran los factores que afectaban el rendimiento académico, ¿ya? Entonces usamos 48 variables que se utilizaban en política educativa, que venía de investigación, como por ejemplo formación docente, tipo de escuela, todo ese tipo que se usan como en política. E introducimos nosotros algo que venía de conversar con los profesores, ¿ah? Que era un poco todo el tema del clima emocional, de las emociones. Entonces pusimos una variable que se llama clima emocional del aula, ¿ah? Cuya definición era muy simple y compleja porque es simple, ¿ah? Tipo de vínculo entre profesor y alumno, tipo de vínculo entre el alumno y el clima que emerge de esta doble vinculación, que es el espacio de lo sutil. Es muy avanzado para su época, me imagino. Bueno, eso fue una novedad mundial. Su tiempo, digamos. Eso fue una novedad mundial, ¿ah? Incluso trataron desde Washington, hicieron un seminario, ¿ah? Para liquidar la base de datos, convocaron a los mejores de todo el mundo, del PISA, del IA, toda esta cosa que nadie conoce, ¿ah? Y la conclusión fue que esta era la mejor base de datos de 7 de 10 indicadores que ellos tenían. Entonces lo que me pasó a mí con eso, imagínate que tremendo espaldarazo, dije, bueno, si esto es así, donde hay que concentrarse es en el mundo emocional. Y afortunadamente, después de 25 años de dándole, el tema de las emociones está en el centro de las políticas educativas en América Latina, en Chile, y también en alguna parte también como en el mundo. Entonces, lo que quiero rescatar es el tema de la importancia extraordinaria de las emociones, que siempre han sido dejadas marginalizadas. Nadie sabe mucho de qué se trata de esto, ¿ah? Ni siquiera los científicos. ¿Ah? Entonces, como parte de este proceso, se necesita una reflexión más profunda acerca de qué es lo que es el ser humano. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la respuesta, que ya quedo listo para intervenir con la tercera. Sí. La segunda parte es que lo que ha ocurrido es que la educación en Chile globalmente ha estado dominada por el mundo de los ingenieros y de los economistas. ¿Ah? Que no es malo, digamos, pero es una característica. Es una manera de ver el mundo. ¿Ah? Y los ingenieros ven, hay un problema, hay que solucionarlo. Entonces, lo que hemos visto de política educativa fundamentalmente en los últimos 30 o 40 años, ¿ah? Es tratar de resolver problemas, ¿ah? Pero el problema no es enfrentado. Y el problema es que, porque son básicamente cosas de gestión. Y el problema es cuál es el sentido, qué orientación debería tener el sistema educativo chileno con el proyecto de Chile como país. Algo de fondo. Absolutamente fondo. Entonces, el problem solving no resuelve el problema. Se requiere otro tipo de reflexión. Esa es, perdón, profesor, la principal lección que se obtienen en su caso particular luego de más de 30 años de investigación de las emociones desde la filosofía, las neurociencias y la psicología. Bueno, lo que más me ha impresionado es tratar de lograr cada vez una comprensión mayor
que lo fundamental del ser humano es el mundo emocional. Es lo fundamental. O sea, esto ya lo han planteado filósofos en la historia, 300 años atrás, pero las neurociencias ahora están... David Hume, decía alguien, ¿ah? Decía que la única función del pensamiento es ser la esclava de las emociones, porque nacen en las emociones y mueren en las emociones. Es interesante poder pensar que el pensamiento viene de lo que ocurre en el mundo emocional. ¿Vamos a tener, perdón, profesor, alguna publicación suya en ese sentido? Bueno, ¿Tú estás trabajando en algo en esa línea? En el libro eso, Siento, luego existo, que es como un guiño. Se queda corto a veces uno en estos temas. Por eso. Pero es un libro bastante fundamentado y es un guiño a René Descartes, ¿ah? Que pienso, luego existo, te fijas, pero como más fundamental está es la idea de poder entrar en contacto con su mundo emocional y saber que desde ahí viene la energía de vivir. Spinoza también decía lo mismo, Baruch Spinoza. Profesor, hablemos un poco de inteligencias artificiales, porque como usted apuntaba, hay una idea de autonomía en torno a estos entes cibernéticos, pero al final de cuentas, ellos están trabajando con las pistas que nosotros le damos como seres humanos, y que al fin y al cabo son básicamente herramientas, ¿no? ¿Cómo podemos ser mejores como especie, mejorar nuestros sistemas? Estoy pensando educativos, ojo en ese punto, si está latente el riesgo que en estas pistas que le estamos dando a las inteligencias artificiales van insertos también nuestros traumas, nuestros sesgos, que nos impiden ser mejores en el día a día. ¿Estamos con eso quizás perpetuando o reafirmando estos sesgos, pero con otra cara? Mira, esto yo lo he escuchado mucho, que en realidad la inteligencia artificial es una herramienta, qué sé yo, y que entonces no está en la herramienta el problema, sino que en quien la usa, etc. Eso es cierto. ¿Ah? Eso en la inteligencia artificial que ya está como muy instalada, pero la generativa, la superinteligencia, que ya está, no tanto la superinteligencia, pero la generativa y la general ya están operando, están transformándose en agentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de definir sus propios objetivos y por lo tanto funcionan en una conversación entre ellas y los dueños y los intereses de los dueños. Por lo tanto ya no son neutras, no son una herramienta, sino que es un artefacto que no es neutro, que nos facilita la vida en muchas cosas, pero nos está como atrapando. Y quiero comentar algo porque da respuesta con un aplomo impresionante, ¿ah? Realmente, wow. Pero yo me permití googlearme, ¿ah? Y entonces aparecieron unos resúmenes de mis obras, de algunas de las que estaba preguntando, y para mi sorpresa yo no me identificaba con lo que decía ahí. Y peor aún, te fijas, hay conceptos que yo no uso, que están impuestos como el trabajo que yo he hecho. Y con una autoridad... Con un aplomo, como te digo, con una seguridad, además con una empatía con te estoy respondiendo a ti, Cristian, que me estás haciendo esta pregunta y yo estoy para ti. Y la respuesta es esta. Plausible, es plausible, pero no necesariamente verdadera. Entonces, estamos en un mundo donde no sabemos, hemos perdido las certezas de cómo son las cosas. Eso es muy complicado, porque al no saber si las cosas que yo estoy leyendo, las informaciones que me da, que yo mismo puede que le haya dado, te fijas, que han sido procesadas, no son ciertas, genera un gran desconcierto y una gran angustia en toda la sociedad. Las posverdades, que para muchos también... Las posverdades, te fijas, o sea, que en el 2024 fue considerado como el gran problema, la falta de certeza acerca de cómo son las cosas. Y yo he hablado, te fijas, por ejemplo, con Susana Jiménez, decía, ha sido un problema porque han tenido que verificar las cosas, verificar y verificar. O sea, gran parte del proceso productivo se ha transformado en poder verificar si los datos son efectivos o no. Y vamos a hablar de esto y más con el profesor Juan Casasos Gutiérrez, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2025, en el siguiente bloque, donde también vamos a ahondar, por ejemplo, en el tema de las emociones. ¿Hay que educar las emociones? Entiendo como educar, como redirigirlas o encauzarlas, no reprimirlas. Pero es parte de lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Estupendo. Junto a este Premio Nacional que nos engalana en este set de TV Senado en el marco de este Congreso Futuro 2026. Quédese con nosotros, volvemos en un instante.
Retomamos esta conversación por TV Senado en el marco del Congreso Futuro 2026, en los 15 años de esta actividad de humanidad, hacia dónde vamos, y estamos viendo hacia dónde vamos, pero también con matices en tema de educación, y vamos a hablar de emociones, esto junto al Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Juan Casasus Gutiérrez. Profesor, estábamos hablando de la educación, de las emociones que nos caracterizan como humanos, y yo decía antes de la pausa que si era verdad esto también en algunas tendencias que se habla de que las emociones, como usted bien decía, hay que quizás rescatarlas, revalorizarlas, pero también reeducarlas, ¿o no? Y digo educarlas, no reprimirlas, que yo sé que es algo que usted justamente ha recalcado, pero hablo de darles sentido, que terminemos actuando, que no terminemos actuando por ahí por instinto también, porque por allí usted también ha aludido que estamos dejando atrás esa racionalidad que marcó los últimos siglos, y usted decía que hay mitos también en torno a las emociones. ¿Nos podría dar algunos ejemplos y ahondar un poquito en aquella idea? Mira, pero ahondar en la idea, a ver, Es complejo el mapa. no, sí, no. Lo más práctico es tener una buena teoría, ¿ah? Eso de Kurt Lewin, esa cita. ¿Ah? Entonces, hay que mirar cuál es, como te decía, mirar en el fondo, ¿ah? En el término de emociones hay que mirar la teoría. ¿Ah? Y entonces hay una corriente tradicional que es muy asociada al poder, qué sé yo, ¿ah? Que uno podría calificarla como una corriente conductista. ¿Ah? ¿Qué es una corriente conductista de las emociones? Una que considera que hay buenas y malas, ¿te fijas? Una que considera que son innatas, que vienen con nosotros, que están en un lugar del cerebro, ¿ah? A ver, ese tipo de cosas. La conclusión, si tú piensas que las emociones son eso y que no hay nada que hacer, ¿ah? Entonces lo que hay que hacer es un tipo de conducta de reprimirlas o premiarlas, manipularlas como se manipula a los animales. ¿Ah? Esa es la corriente tradicional dominante. Han habido otras corrientes, pero esa es como la dominante. Y, por ejemplo, la película Intensamente, que todo el mundo lo vio, bueno, el marco teórico de esa película es conductista. ¿Ah? Cuando uno dice, cuando los alumnos se portan mal, hay que mandarlo a la inspección. Es una visión conductista de las cosas. ¿Ah? ¿Ya? Ahora, lo que se ha avanzado en la investigación neurocientífica, pero también filosófica y psicológica de las emociones, es que uno construye las emociones, que es una visión constructivista. ¿Ah? Entonces, cada uno va formando sus propias emociones. A ti te veo muy joven, así que no sé si tendrás hijos o no. Sí. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Una, Isabel. Aquí. Ya, muy poco. Bueno, yo tengo 3, ¿ah? Pero cualquiera que tiene más de uno sabe que uno sale para allá y el otro sale para allá. ¿Ah? Es decir, que no hay determinismo en esto, no hay esta visión innata que va a ocurrir ahí. Cada uno se va apeando como puede, y la primera relación con el mundo es un mundo emocional. Esto está bastante demostrado, ¿eh? Que la primera relación que tiene uno en el mundo, la primera relación cognitiva es emocional. Entonces, lo que hay que hacer es como no tanto educar las emociones, ¿eh? Sino que comprender, tener conciencia de su propio mundo emocional, que mi mundo emocional es distinto del tuyo. ¿Eh? Y como toda conducta toda emoción lleva a la conducta, eso está súper claro. ¿Ah? La preocupación no es tanto la conducta, sino qué es lo que ocurrió antes. Y ahí tenemos otro gran pedazo de teoría. ¿Ah? Es para decirte que tu respuesta ante un mismo evento probablemente va a ser distinta que la mía. Se me hace complejo pensar en un sistema educacional que sepa reaccionar y leer precisamente aquella directriz. Por eso, te fijas, mi gran esfuerzo, todo este tiempo ha sido poder instalarlo, y ya está instalado. ¿Ah? Como tema, claro. Pero con mala teoría. Mala teoría. Entonces, porque la teoría, en fin, dejemos eso de lado. ¿Ah? Hay mucho influencer dando vueltas, te fijas, en esto. Entonces, tú eres un influencer, me dijeron, ¿no? No, nada más lejos. Ya. Menos mal. ¿Ah? Porque son temas muy, muy, muy serios. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El foco debería ser tener una buena teoría y los profesores. ¿Ah? Y los primeros que lo van a agradecer son los profesores, porque no saben cómo relacionarse con estas cosas que le ocurren a los niños que sí tienen problemas de necesidades fundamentales que se traducen en emociones, que se traducen en acción.
¿Quieres que te dé un ejemplo como bien Por favor. concreto cómo funciona eso? Mira, esto es como bien democrático, ¿ah? En fondo las necesidades fundamentales, porque como comentaba antes, todos tenemos, sobre todo en el colegio, una lucha desesperada por el reconocimiento, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, cuando uno ya es reconocido, entonces yo cuando charla y puedo ver la gente, veo que me están, ya. Entonces yo me siento, ¿cómo hacerlo lo mejor? Me pongo más inteligente, se me ocurren cosas muy positivas. ¿Ah? Pero cuando veo que empieza a ver el teléfono, están conversando con la persona del lado, yo me empiezo a insegurizar. Entonces, mi necesidad de reconocimiento se ve afectada con eso. Y cuando mi necesidad de reconocimiento, esta necesidad de reconocimiento se ve afectada, yo me empiezo a poner nervioso, me empiezo como a molestar, me empiezo a pensar A dudar de sus propios conceptos de también a mis veces. conceptos, pero no, más aún. ¿Y ustedes que se creen? Ustedes no saben que soy un premio nacional de educación. Entonces, yo me vuelvo peligroso cuando mis necesidades fundamentales, como de reconocimiento, no están siendo reconocidas. Me surge una emocionalidad y una conducta a partir de eso que es peligrosa. Esto es una teoría de la violencia, entre paréntesis. Perdón, ¿y cuánto de eso se acentuó o se dejó ver con mayor evidencia en un fenómeno como la pandemia? Ya a esta altura pasaron un par de años. Hay un poco más de claridad respecto a las lecciones que nos dejó, por ejemplo, en el plano educativo, qué resguardos o incluso errores debiéramos intentar no repetir, y no estoy siendo pesimista, pensando ya en la próxima pandemia, porque fue un fenómeno muy particular. Y que apareció, ¡pum! Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que de las grandes lecciones que nos sacó de la pandemia es para qué es la escuela. Y la escuela es un proceso de socialización, de crecimiento personal, que ocurre de relaciones entre las personas, entre padres y con adultos y padres. Entonces es ahí donde uno puede ir construyendo su personalidad. Perdón, se habló mucho, profesor, ya del término comunidad educativa, que es algo que también estaba por ahí para el uso de algunos nomás. Claro, pero entonces lo que hizo la virtualidad fue eliminar, hacer del concepto comunidad un concepto, no una experiencia. ¿Te fijas? Entonces, lo interesante de las relaciones como esta es que hay una energía de relación que se instala y que a uno como que, como que nos vamos nutriendo. ¿Te fijas? Esta conversación ha sido un nutrimiento para los dos. ¿Te fijas? ¿Te das Más cuenta? para mí que para usted. No te creas. No te creas, ¿te fijas? Porque como yo trabajo mucho en mi escritorio, poder conversar con alguien también me da un anclaje más real que el que yo pueda construirme yo mismo conmigo mismo. Así que estamos parejitos. Nunca se es tarde. Nosotros acá siempre venimos, lo decimos, a aprender, sobre todo de quienes tienen la posibilidad de hablarnos desde su expertise, en este caso desde la educación. Sí, sí. Profesor, quiero que hablemos también, si nos alcanza el tiempo, un poquito sobre la educación, precisamente frente a estas nuevas tecnologías, más allá de los complementos en el aula. Y estoy pensando no solo en Santiago, donde vive la mitad del país, o las ciudades, los conos urbanos en las regiones. Hablo de las zonas más interiores, las localidades más aisladas. ¿Cómo se aspectan cambios verdaderos, por ejemplo, a nivel de metodología, en las integraciones de los estudiantes usando estas nuevas herramientas? ¿Se puede pensar quizás también en que este nuevo boom tecnológico podría afectar de alguna forma o derivar en un éxodo desde regiones más rurales hacia las ciudades? Porque, claro, uno piensa en educación, las grandes ciudades, un poco repitiendo la idea, pero hay muchas zonas, sobre todo en un país como Chile, que me genera dudas si van a poder adaptarse o les va a llegar estos adelantos tecnológicos de este nuevo mundo digital, y también, que es otro camino, cómo los van a ocupar finalmente. Sí. A ver, la inteligencia artificial tiene una gran promesa que en relación a la educación, que es la posibilidad de personificar la educación, es decir, poder orientar el proceso educativo a cada alumno distinto. Esto no se habla mucho, pero en general, cuando los profesores tienen que hacer clases, tienen que hacer una clase como para la mitad, para el promedio, ¿te fijas? Entonces los más competentes, los más talentosos, se aburren como otros y los menos no entienden. Entonces hay una pérdida en muchos sentidos,
cuando se hacen clases así como expositivas, como lo que yo acabo de hacer de ahora. ¿Ah? Entonces, esta promesa de personalización, ¿ah? eh, 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 cam- eh, permite que cada uno vaya aprendiendo a su propio ritmo. No está muy a punto eso, pero eso es más que nada una promesa que imagino que se va a aparecer con mayor claridad anterior. Esto cambia el rol del profesor o de la profesora, ¿ah? Que no tiene que estar preocupado como estar enseñando, ¿ah? Sino que acompañando a cada uno en su proceso y lo libera de tiempo para poder seguir haciendo cosas de este tipo. Entonces, es como una gran posibilidad. La otra gran posibilidad es que por fin tener una evaluación del proceso educativo de los alumnos, ¿ah? Es decir, entonces los profesores tienen que generar una competencia de desarrollar una capacidad de evaluación auténtica, así se llama eso, ¿ah? La evaluación auténtica, que no tiene nada que ver con esta estandarización, ¿ah? Que fue la que tenemos actualmente en Chile, que no nos dice nada, ¿ah? Eh, no sé si me desvié de la pregunta, pero No, porque yo iba, iba sí, precisamente entonces por tráeme. ese lado, porque quiero comentarles a quienes nos ven también que nosotros acá en TV Senado, en estas conversaciones que tenemos en el marco de Congreso Futuro, vamos a retomar una costumbre que teníamos también en ediciones anteriores, que es decirle a nuestro invitado, ponerle la banda presidencial a propósito de temas políticos. Y en este caso, al profesor Juan Casasus, yo le voy a poner la banda presidencial, aprovechando el ADN legislativo que tiene nuestro canal. Y le voy a decir, profesor, si yo le pongo la banda presidencial en materia de políticas públicas, por ejemplo, en la educación, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría como jefe de Estado, por ejemplo? Bueno, tomar en serio que lo más importante en la sociedad es la educación, es lo que genera cohesión, lo que genera el progreso. O sea, es fundamentalmente el mundo de la educación. Entonces ya es hora de salir de pequeñas rencillas que están como las polillas alrededor de la luz, ¿ah? Diciendo FES, no FES. O sea, pequeñas entidades que son de gestión, pero que no están tocando el problema de fondo de la educación en Chile. Seguimos con esa cosa media ingenieril, ¿no? Si me permite. Por lo tanto, desde lo político sería llamar a una convocación de poder discutir estos temas fuera de las coyunturas políticas. Y yo estoy seguro que fuera de la coyuntura política hay mucho acuerdo en esto. Sería una locura no estar de acuerdo. Lo que pasa es que no se ha hablado, no se ha sido traducido en una política pública. Y esa sería la primera política que yo implementaría. Cuesta salir de la coyuntura en temas políticos, eso no me cabe ninguna duda. Llegamos al final de esta entrevista, en este caso, en el marco de este Congreso Futuro, con nuestro invitado del día de hoy. Queremos preguntarle, profesor, la humanidad. Yo sé que da para mucho, pero cualquier concepto que usted me entregue se agradece. La humanidad, ¿hacia dónde va desde su punto de vista o hacia dónde debiera ir? La humanidad lo que tiene que hacer es profundizar su conocimiento acerca de qué es lo que es un ser humano. Porque la inteligencia artificial, me acuerdo que quería decirle, no lo dije. Acá usted lo va a escuchar. ¿Ah? Lo que está haciendo este proceso de entregar la información a los LLMs, ¿ah? Entonces que tú le preguntas y te responden, ¿ah? Y te responden probabilísticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que te responden con las palabras y los conceptos más usados, ¿ah? Lo que tienen mayor frecuencia, ¿ah? Y eso que tengan la mayor frecuencia quiere decir que no te dan el dato exacto, ni el más original, ni el más diverso, sino que están haciendo un empobrecimiento a través de la estandardización. Entonces, ese yo creo que es como uno de los problemas más graves y estamos entrando en un proceso de estandardización brutal y de superficialización, ¿ah? Y de pérdida de la característica preciosa del ser humano, que es el mundo emocional, de su propia libertad, de su propio poder, de su propia convivencia, ¿ah? En la medida que nos estamos entregando a la máquina. Volver a enriquecernos, la tarea que nos deja en este caso el profesor doctor en Sociología de la Educación, Juan Casasus Gutiérrez, Premio Nacional de Ciencias, y que ha expuesto el día de hoy acá en el Congreso Futuro sobre la comprensión de la pedagogía,
la escuela emocional que precisamente fomenta y de la cual nos ha entregado importantes conceptos el día de hoy. Profesor, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada en cuanto a entrevistas, a solicitudes que se dan en medio de este Festival de la Ciencia, pero que además ahora también es un festival que se va mucho a lo social, a lo humano, que es prácticamente nuestro factor diferenciador en esta tierra. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, por la bendición, y ustedes han sido los primeros. Bueno, a ustedes que nos han seguido en esta conversación, también agradecerles esta compañía, la posibilidad de acceder a las charlas del profesor y a todos los contenidos de Congreso Futuro a través de nuestras plataformas y, por supuesto, también en congresofuturo.cl. Será hasta la próxima.